Mirad, conejo, 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 conejos. ¿Los veis? Ti, 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 ti. Pues amigos, estos son nuestros animalitos. Aquí en la zona de las curvas 1, 2 y 3, como veis, se sigue acumulando muchísimo material, se está elevando el nivel del terreno para igualarlo con la altura que tiene la calle Ribera de Sena por ahí. Y como veis, toda esta zona está siendo allanada para realizar el trazado del circuito. No tengo muy claro si la pequeña recta de la curva 3 es esta primera que viene aquí o si vas a pasar entre los dos tramos de árboles que tenéis allí. Lo que es seguro es que al final del todo, por donde se ve ese edificio del fondo, irá el carril de salida del pit lane. Entonces, bueno, esos árboles, como veis, están protegidos. No sé si para procederlos a trasplantar más tarde o para porque se van a quedar ahí y el trazado va a pasar al lado. Allí al fondo será seguro la curva 2. Yo creo que posiblemente esta primera zona que veis aquí asfaltada de parking será la que se levante y por donde vaya el trazado de la recta del circuito. Estoy justo en la zona, esta es justo la zona de salida del pit lane a la calle Ribera del Sena. Como veis, trabajo de acumulación de material y allanado del terreno para posteriormente realizar el trazado del circuito. Una cosa que he pensado ahora, lógicamente, es que si tanto la salida del pit lane que viene aquí o como la curva 3 que vendrá un poquito más atrás, toda esta zona de acera lógicamente tendrá que ser eliminada, aparte de esta misma valla en la que estoy encaramado. Tendrá que ser eliminada la valla para poner algún tipo de estructura que se pueda abrir y cerrar, y aquí toda esta acera tendrá que ser eliminada para lógicamente permitir el paso de los monoplazas tanto en la salida del pit lane como en la curva 3, que como os digo vendrá unos metros más atrás, vendrá justamente por aquí. En la calle Ribera de Sena, como veis, continúan los trabajos, no hay especiales novedades más que esta zona que en el último vídeo está plantada. Se ha añadido aquella zona de allí. Como veis, mucho trabajo de quitando material. Toda esta zona tendrá que ser recimentada porque la FIA exige todo técnicamente que el trazado del circuito lleva una cimentación concreta. Como veis, se está procediendo también a realizar todas las canalizaciones y, como os digo, continúan los trabajos. La rotonda de la curva 4, donde comienza la curva 4 y que lleva hasta la rotonda de la curva 5, como veis, totalmente eliminado el rastro de toda la vegetación que había. Y como veis, con respecto al último vídeo, en el tramito que va de esta rotonda de la curva 4 a la rotonda de las curvas 5 y 6, sí que han comenzado ya los trabajos de eliminación de la mediana. Se han retirado toda la vegetación que existía en esta zona, como veis, ya se ha eliminado. No se puede pasar sin que me atropellen. ¿Veis? Se ha eliminado toda la vegetación y se va a comenzar a retirar la mediana en esta zona. Vamos a volver a la acera y vamos a acercarnos hasta la rotonda de las curvas 5 y 6, que no está lejos. Así que, como veis, ahora en verano toda la obra que hay que realizar en la calle Ribera del Sena, que es una calle abierta al tráfico, por el que suele haber bastante circulación, además porque es una calle de acceso a los distintos
pabellones de IFEMA. Pues como digo, toda la obra que hay que realizar en esta calle, con buen criterio se va a realizar. Todo lo que se puede avanzar en los meses de julio y agosto, que es cuando menos afluencia de público hay en IFEMA. Y como veis, llegando al final, a la rotonda de las curvas 5 y 6, aquí han comenzado también los trabajos para eliminar toda la vegetación y posteriormente eliminar la rotonda actual y adecuarla al trazado del circuito, que, si recordáis el plano, viene por aquí, girará a la izquierda, luego a la derecha y se meterá por el túnel hacia la subida de las Cárcavas. Estamos aquí en la zona de la curva 8, como veis, las palmeritas que las plantaron. Ahí al fondo toda la zona de las enlazadas de Valdevedas, y como veis, la curva 8. Aquí se bajará justo curva 9 hacia allá, hacia el final, y por donde va aquel dumper será la curva 10. Como veis, toda esta zona, que antes era una tremenda pendiente, ya está prácticamente rellena de material. Veis cómo trabajan en toda esa zona llenando. Aquí tenéis a la derecha la zona de la curva 9, esta pequeña recta que discurrirá hasta justo por donde está ese operario, que será la curva 10, que gira a la derecha y se irá hasta esa zona del fondo. Aquí, como veis, se está excavando. Podría parecer que es parte del trazado, pero realmente no es así, porque en el plano que se ha distribuido del circuito, la curva 10 efectivamente está ahí, pero la curva 11 está bastante más lejos, está casi donde está aquel vehículo blanco aparcado, pelín antes, por ahí es donde estará la curva 11. Entonces no sé si lo que se está haciendo es simplemente retirar material para realizar cimentación, para graderíos y demás, o no os puedo decir. Y como veis, aquí también se está realizando un excavado tremendo de terreno, que tampoco corresponde exactamente con la recta que sale desde la curva 12, que va a llegar hasta ahí más o menos, que será la curva 13. Pero bueno, se está realizando, como veis, un trabajo de excavado tremendo. No sé si es simplemente que van a excavar toda esa zona, toda esta zona, y están comenzando simplemente con ese trozo. Pero como os digo, se está realizando un trabajo de excavado de terreno tremendo. Como veis, allá al fondo también hay trabajos de cimentación, que como veis allí apenas se ve. Las máquinas están tapadas, los camiones y las máquinas están tapados por ese talud artificial que se ha creado. Y ya veis, en toda la zona de la explanada, mucho trabajo de movimiento de material, que es lo que corresponde, como ya os he dicho muchas veces, a esta fase de los trabajos. Como veis, zona de la curva 10, muchísimo material depositado que están empezando a extender para luego proceder al allanado. Y aquí, como veis, como os digo, se está excavando bastante lo que podría parecer que es parte del trazado, pero como os digo, la curva 10, que efectivamente viene por aquí, se extiende hasta bastante más adelante, según nos mostraron en el plano. Así que no sé exactamente, no creo que esto sea justo el trazado de la curva, sino que yo creo que van a ir extendiendo todo este material que se está retirando, para dejar toda aquella zona a más profundidad, para evitar, como os digo, como veis aquí están también añadiendo muchísimo material para crear un talud artificial, que yo creo que está hecho para evitar que cuando los monoplazas vengan por aquí y giren, todo este talud, que se empleará para graderíos, y además el desnivel que tendrá será para evitar que el ruido de los monoplazas
llegué a las viviendas, que ya sabéis que hay polémica al respecto. De hecho, como os he dicho alguna vez, el trazado original era desde la curva 9, allí todo esto era una recta hasta llegar al fondo, que es el comienzo de la curva 12. Y por el estudio de impacto ambiental que hizo la propia Comunidad de Madrid, han tenido que modificar y crear aquí las curvas 10 y 11 para separar el recorrido de los monoplazas, el recorrido del trazado por donde van los monoplazas, de todas estas viviendas, porque iba a discurrir, como os digo, en paralelo. Ahora se va a meter para allá y va curva 10-11 y va a llegar hasta las 12. Como os digo, yo creo que esto no es que sea parte del trazado, sino que van a ir extendiendo todos los trabajos de vaciado para hundir esta zona y que los monoplazas vengan desde la curva 9, vayan descendiendo y luego lleguen a la curva 12. Y yo creo que es el mismo caso que os he mostrado antes en toda esa zona, que es la gran recta que viene desde la salida de la curva 12, por aquí, por aquí, por aquí, hasta esa zona de ahí, donde estará la curva 13, 14, y ya se meterá a las enlazadas de Valdebebas para salir por el túnel. Toda esa zona, como veis, también está siendo excavada, y yo creo que es también para hundir el trazado y que salga el menor ruido posible hacia las viviendas que están aquí cerca. Aquí tenéis zona de la curva 13, 14, 15. Como veis, ha desaparecido totalmente cualquier vestigio de montículo que había aquí. A ver si os puedo poner una imagen de algún vídeo anterior en el que se veía toda esta zona y cómo han eliminado todas las formaciones montañosas que había aquí. Como veis, he seguido trabajando, sobre todo allá allanado del terreno, para comenzar posteriormente todo el trabajo de cimentación y construcción del trazado propiamente dicho. Sí, vamos un poquito para acá, a esta zona, como veis aquí. Realmente aquí en medio no va a haber trazado, sino que, como vengo por aquí hasta las curvas 16, 17 y 18, toda esta zona supongo yo que será de graderíos y demás para los espectadores. El trazado va a venir por aquí. Como veis, mucho material acumulado de todas las zonas de los que se extrae. Por ejemplo, esos camiones que vienen del fondo están trayendo material de la zona de la curva 18, de la antigua estructura y parking que existía en la curva 18, que están eliminando por una parte de la estructura, ya lo eliminaron, y ahora están eliminando la superficie que había de parking para hacer, como os digo, los trabajos de cimentación por donde discurrirá el circuito. Y allá al fondo toda la zona de la curva peraltada. Aquí veis todo el acumulado de material, veis cómo las zonas se van rellenando. Por un lado se cavan y luego se irán rellenando de material y se realizarán los cimientos por donde va a ir el trazado del circuito. Y ahí veis como en toda esta zona de la curva 17 se llevan ya realizando un par de semanas trabajos de canalización. Ese camión va a pasar seguramente por debajo del túnel de salida de Valdebebas e irá hacia la curva 18 a recoger material que se está sacando de esa zona, que ahora os mostraré. Curva 17 más en detalle, que vendrá por aquí, girará por aquí, se meterá al túnel. Como veis,
excavadoras, haciendo zanjas, trabajos de canalización. Aquí ya se hicieron anteriormente y yo creo que se están tapando ya para permitir el paso de vehículos. Vamos a verlo más de cerca. Mirad, efectivamente, aquí ya hay ciertas obras realizadas de canalización, como veis, y ya se ha tapado para permitir el paso de los vehículos de obra. Ahora se están realizando excavado de zanjas ahí, como veis, todas las estructuras de las canalizaciones. Aquí veis cómo se trabaja, por suerte hoy con calor, pero bastante menos que las últimas 2 semanas. Ahora no creo que estemos superando los 30 grados, que es calor, pero es una temperatura soportable. En la curva 18 siguen los trabajos. Como veis, no solo se está retirando los cimientos de la antigua estructura, sino que se está además excavando en toda esta zona, que era como una plataforma de parking, una plataforma en la que había un parking. Pues se está retirando, se está perforando y se está retirando. Se está quitando todo este material. Por aquí justo es por donde va a discurrir la curva 18, con lo cual tiene unas necesidades de cimentación para elaborar el trazado, que seguramente es lo que está obligando a retirar toda esta zona que estaba construida, como os digo, de parking, para proceder a realizar la cimentación necesaria para que discurra el trazado. Como veis, por aquí están circulando dampers y demás, ahora mismo no se ven, pero están circulando, además de esta, en este caso esta excavadora, también circulan dampers para llevarse el material que van retirando. Una zona a la que hasta ahora no nos habíamos acercado es esta zona de aquí, esta entrada de IFEMA, que como veis está cerrada. Allá al fondo estará la curva 20, aquí la 21, y al fondo del pabellón 12, que no se ve bien aquí por los árboles, está la curva 22, que gira a la derecha y desemboca en la recta principal. Como os digo, en esta zona aún no nos habíamos acercado porque es una zona de entrada de mercancías a IFEMA y estaba abierta, pero hoy estoy viendo que ya está cerrada la entrada, como veis, y que al fondo ya hay unas perforadoras haciendo trabajo. Así que en los próximos vídeos intentaré ingeniármelas para ver cómo acercarnos y ver qué están haciendo en toda esta parte del trazado, que como os digo, hasta ahora no habíamos visto nada, más que en el primer día, cuando hicimos un recorrido periférico por todo el circuito. Así que, como veis, creo que podéis escuchar al fondo el ruido de la perforadora, porque desde allí el fondo se viene la curva 19, hay toda una recta por aquí, allí se gira la curva 20, curva 21, curva 22. Entonces toda esta zona obviamente tienen que levantar todo el asfalto que había hasta ahora de complejo de IFEMA para realizar la nueva cimentación necesaria para, vamos, que exige la FIA técnicamente para poder realizar el trazado del circuito. Así que, como os digo, a ver cómo conseguimos poder ver qué obras se están realizando ahí dentro. Y eso es todo. Si os ha gustado el contenido y queréis estar al día de los nuevos vídeos que subo, ya sabéis, suscribiros al canal y hacer clic en la campanita. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.